Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y sucedió que, mientras Jesús continuaba su camino, una gran multitud le rodeaba, ávida de escuchar sus palabras virales de vida. Entre ellos, se encontraba un fariseo llamado Nicodemo, un maestro del pueblo, que se sentía incómodo debido al peso de su propia curiosidad y la desconfianza de sus colegas religiosos. No era fácil, para uno de alta posición como él, manifestar el deseo de aprender de aquel rabí itinerante, pero algo en las enseñanzas de Jesús resonaba profundamente en su ser. Esa noche, cuando las sombras se alargaban, Nicodemo se acercó en secreto, temiendo ser visto, y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él». Juan 3:2. Jesús, con una profunda mirada que penetraba en el corazón del hombre, le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Las palabras del maestro cayeron como un rayo, rompiendo la oscuridad de la ignorancia que envolvía la mente de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Juan 3:4, preguntó, atormentado por la confusión. Con paciencia, Jesús continuó, iluminando su entendimiento, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. La revelación comenzó a abrirse ante Nicodemo, revelando un nuevo horizonte de vida espiritual. El misterio del nuevo nacimiento, una transformación sobrenatural que necesitaba la intervención divina, era un concepto difícil para un religioso entrenado en la ley. Mientras Nicodemo luchaba con la idea, Jesús le habló sobre el viento, que sopla donde quiere, y le dijo, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. El fariseo empezó a entender que la vida que Jesús ofrecía no tenía que ver con seguir reglas, sino con un encuentro personal con Dios, un proceso que requería fe y entrega. Así, el diálogo continuó, y Jesús, en su infinita sabiduría, le reveló a Nicodemo el propósito esencial de su venida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Las pesadas vestiduras de la tradición comenzaban a desvanecerse mientras este corazón inquieto comenzaba a comprender el amor inmenso del Creador. Nicodemo, enfrentado a la luz de la verdad, se sentía abrumado por la magnitud del sacrificio que Jesús representaba. Era un llamado a una transformación radical que lo sacaría de la comodidad de lo conocido. El encuentro con el Salvador había comenzado su proceso de nacer de nuevo, y en su interior, algo comenzaba a vibrar. Pero, ¿cómo lidiar con el rechazo de sus pares y los peligros que esto conllevaba? Sabía que la revelación traería consigo un costo. Al partir, una pregunta lo abrumaba, ¿qué haré con esta verdad que he conocido? En su corazón empezaba a gestarse una nueva fe, un deseo de seguir a aquel que había iluminado sus obscuras creencias. Sin embargo, el tiempo diría si Nicodemo se atrevería a confrontar la oscuridad de su entorno con la luz que había encontrado. La historia aún no estaba completa y el eco del amor de Dios continuaría resonando, invitando a otros a nacer de nuevo. Todo esto era parte del plan divino. Porque como había escrito el profeta, no hay justo, ni aun uno, Romanos 3:10, y todos necesitan el Salvador. Y así, mientras las estrellas brillaban sobre Jerusalén, Dios tejía su historia en la vida de Nicodemo, llevándolo hacia un destino que cambiaría no solo su vida, sino el futuro de muchos, que en su fe podrían responder, ¿puedo nacer de nuevo? Y al día siguiente, al amanecer, la multitud se había dispersado, dejando en la mente de Nicodemo un eco de preguntas y una inquietud que no lo abandonaría. Se encontraba en su hogar, rodeado de lujosas vestiduras y riquezas, pero su espíritu seguía inquieto. Su mente repasaba repetidamente las palabras del Maestro, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Mientras contemplaba la luz del sol que se filtraba entre las cortinas, entendió que su antigua vida era insuficiente y que había una nueva realidad que explorar. Sentía que debía salir y buscar a Jesús nuevamente, pero el miedo al juicio de sus colegas y la reacción de su pueblo lo mantenían cautivo. Así, con el corazón latiendo con fuerza, Nicodemo tomó la decisión de acudir a reunión del Sanedrín. Las discusiones sobre la controversia del rabí de Nazaret eran fervientes. Disfrutaba de su posición, pero comprendía el peligro que representaba Jesús para sus creencias. Los fariseos estaban enojados, al ver cómo este hombre atraía multitudes y cuestionaba viejas tradiciones. Uno de los miembros más influyentes, Caifás, se alzó, su voz resonando con todo el peso de la autoridad. Es necesario que este hombre muera por el pueblo, y no solo por la nación, sino para que también los hijos de Dios que estaban dispersos, sean reunidos. Juan 11,
50-52. Las palabras de Caifás resonaban cual sentencia. Nicodemo, en su interior, comenzó a sentir un profundo conflicto. ¿Qué debía hacer él al respecto? En ese momento, recordó cómo Jesús había dicho que aquellos que creyeran en él no serían condenados. Esa verdad se convirtió en un resplandor de esperanza en la oscuridad de su incertidumbre. Con un nuevo coraje, se levantó en medio de la reunión. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre, si primero no le oye ni sabe lo que ha hecho? Juan 7:51. Las miradas se volvieron hacia él, cargadas de sorpresa y desdén. Su voz, aunque temblorosa, resonaba con una convicción que no había sentido antes. La tensión en el aire era palpable. Aunque la defensa de Nicodemo no fue bien recibida, él había comenzado a levantar el estandarte de la verdad, sintiendo como una transformación se estaba gestando en su interior. La confrontación lo llevó a una nueva pregunta: ¿qué precio estoy dispuesto a pagar por esta verdad que he encontrado? Mientras se retiraba de la sala, el corazón de Nicodemo se encontraba dividido entre dos mundos, el antiguo que representaba su estatus y el nuevo que prometía vida y esperanza. Mientras caminaba de regreso a su hogar, observó a la gente a su alrededor. Todos buscaban respuestas, todos necesitaban liberación. Así, el fariseo comenzó a comprender que la transformación no era solo personal, sino que debía involucrar también a su pueblo. Pero el costo era alto. Las sombras de la persecución empezaban a caer, desenmascarando lo que estaba en juego. Finalmente, se postró en su cama, mordiéndose el labio por la presión interna, y le preguntó a Dios en su corazón: ¿cómo puedo proclamar esta verdad sin perder todo lo que soy? Y en la quietud, sintió que una respuesta sutil invadía su espíritu: el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:39. Las estrellas brillaban de nuevo sobre Jerusalén, pero Nicodemo no era el mismo. Una fe nacía en él, y las puertas de un futuro inesperado se estaban abriendo. Las revelaciones de aquel día lo preparaban para un encuentro decisivo. Mientras se erguía en la oscuridad, sabía que su camino hacia un nuevo nacimiento estaba siendo trazado. Era el comienzo de una lucha tan antigua como el tiempo, donde la verdad confrontaría la tradición, y el amor de Dios llamaría a cada corazón hacia la luz. Pero la historia de Nicodemo, aunque comenzaba a tomar forma, no era un fin en sí mismo, sino que indicaba un propósito más profundo que aún no había sido revelado, porque el Hijo del Hombre debía ser levantado. En el horizonte, el sacrificio ya estaba latiendo, y el clamor del cielo inundaba la tierra: la hora se acerca. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una brisa suave acariciaba las calles polvorientas de Jerusalén, un transeúnte que parecía perdido en sus pensamientos. Nicodemo, sumido en la turbulencia de su alma, se dirigía nuevamente al lugar donde había encontrado por primera vez la chispa de la esperanza. Sus pasos lo guiaban, como un hilo invisible que lo conducía hacia el Maestro. La ciudad se sumía en un murmullo al caer la noche. Murmullos de notorios seguidores de Jesús se mezclaban con el temor de quienes estaban en las sombras, temerosos del poder emergente de aquel rabí. Nicodemo llegó a la casa donde Jesús había estado enseñando, y encontró a varios discípulos reunidos en oración. La luz titilante de las lámparas iluminaba sus rostros, y el ambiente era palpable, cargado de expectación. Al alzar la mano y entrar cautelosamente, las miradas se volvieron hacia él, y la atmósfera se tornó tensa. El recuerdo de su anterior encuentro con Jesús lo mantenía en una lucha interna. «¿Querrá escucharme otra vez?», pensó mientras su corazón palpitaba con fuerza. Pero al ver el rostro amable de uno de los discípulos, un rayo de convicción lo impulsó a abrir su boca: «He venido para escuchar. He venido a buscar la verdad que no conocía». Como si las palabras del fariseo hubiesen desanudado un nudo en la sala, Jesús se acercó a él, y su mirada penetrante atravesó la máscara de autoridad que Nicodemo había llevado durante tanto tiempo. de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios». Cada palabra resonaba en el corazón de Nicodemo con un eco profundo, desmantelando su entendimiento. Era un mensaje que retumbaba no solo en su mente, sino en cada rincón de su ser. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Nicodemo se sintió atrapado en una red de complejidad. No había escuchado algo tan radical, tan lleno de vida. Pero en su interior, el deseo por la verdad ardía. Jesús, con calma, respondió: «Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es». El velo se comenzaba a levantar, y la oscuridad de su confusión empezaba a ser iluminada. Mientras la conversación se profundizaba, Nicodemo se dio cuenta de que no solo se trataba de un cambio superficial, sino de una completa metamorfosis del corazón.
Jesús hablaba de una nueva vida, una promesa de redención accesible, y la idea saturada de renacimiento comenzó a calar en su ser. Con cada palabra pronunciada, su resistencia se deshacía, y Nicodemo se aventuraba en un completo territorio desconocido, al mismo tiempo que experimentaba una revelación que lo desnudaba espiritualmente. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 14-15. Así, cada afirmación de Jesús lo desdibujaba de su antigua identidad, trazando un nuevo camino que iba más allá de los límites impuestos por las normas y tradiciones de su tiempo. La lucha interna se tornó evidente en su rostro, y la luz de la verdad comenzó a brillar. La promesa del Hijo del Hombre resonaba en sus oídos, un eco de amor y sacrificio. Nicodemo empezó a entender que su vida, sus riquezas y su estatus eran nada en comparación con la eternidad que se le ofrecía. Pero de inmediato, la sombra de su pasado y el miedo al rechazo regresaron a atormentarlo. ¿Seré capaz de abrir mi corazón y dejar todo atrás?, pensó con agitación. La revelación de la conexión entre su corazón y el propósito divino de Jesús mantenía la atmósfera vibrante. Mientras sus pensamientos se envolvían en tormenta, la voz de Jesús siguió resonando en su interior, llevando consigo una verdad que desafiaba el tiempo mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Con esta revelación, el horizonte del entendimiento de Nicodemo ampliaba ante él, como si una alianza celestial se estuviera formando en su corazón. La inminente necesidad de tomar una decisión formaba un peso sobre sus hombros, lo guiaba a un cruce de caminos entre la fidelidad a sus creencias antiguas y la irresistible atracción hacia la verdad genuina que tenía frente a él. La obra de Dios estaba en movimiento, y el tiempo se aceleraba hacia un desenlace redentor. En la penumbra de aquel hogar, un profundo susurro se alcanzaba en su corazón: la hora se acerca. Mientras las sombras danzaban con la luz de las lámparas, el aire en la sala se tornaba pesado, lleno de esperanzas y temores, de ruidos de pasos incrédulos y murmullos de fe que apenas se contenían. Nicodemo, sumido en la lucha de su ser, miraba a su alrededor. Las caras de los discípulos reflejaban una mezcla de expectación y cautela. Sus corazones palpitaban, no solo por lo que Jesús estaba diciendo, sino también por la verdad que se desnudaba ante ellos. ¿Cómo puedo nacer de nuevo?, susurró Nicodemo, rompiendo el silencio que había envolvido la sala. ¿Qué se requiere para comenzar de nuevo? Jesús, con una mirada que penetraba hasta lo más profundo del alma, respondió: el nuevo nacimiento es un acto del Espíritu. No puedes controlarlo, pero puedes permitir que fluya en ti como el viento, que sopla donde quiere. El tono de su voz era suave, pero había en ella un poder que resonaba con la autoridad del Creador. El Espíritu da vida. Aquel que escuche mis palabras y crea, ese tendrá vida eterna. Nicodemo sintió que su corazón latía más rápido. En medio de su confusión, empezó a vislumbrar la magnitud de lo que Jesús le ofrecía. La esperanza brillaba a través del cerco de dudas que lo oprimía. Tal vez, en este viaje hacia lo desconocido, había una respuesta para todas las preguntas que lo atormentaban. La luz de las lámparas palpitaba suavemente, añadiendo un sentido de reverencia al ambiente. Tú, un maestro de Israel, no entiendes estas cosas, dijo Jesús, desafiando la tradición a la que Nicodemo tanto se aferraba. De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos, y atestiguamos lo que hemos visto. Si no creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán cuando les hable de cosas celestiales? Era como si fueran capas de un velo que se levantaran de sus ojos, lentamente revelando una verdad más profunda. Nicodemo comprendía que estaba siendo llevado a un entendimiento más allá de lo físico. Había algo más grande en juego, y la promesa de redención se estaba tejiendo ante él. Sin embargo, la lucha interna continuaba, aún había un abismo entre su vida anterior y la nueva que se le prometía. Se sentía dividido en su lealtad. ¿Qué dirán los demás de mí? ¿Cómo podré renunciar a todo lo que he construido?, se preguntó, mientras el eco de las palabras de Jesús resonaba en su mente. En ese instante, Jesús fijó su mirada en él, y dijo con solemnidad: no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tengan valor, porque he vencido al mundo. En cada sacrificio que estés dispuesto a hacer, hay una vida que florece. No son los estatus lo que te definen, sino lo que está en tu corazón. Las palabras de Jesús penetraron profundamente. Era como si cada sílaba entrara en su alma y en su pecho encendiera una llama que había estado dormida por tanto tiempo. Nicodemo sintió que la fe comenzaba a reemplazar su temor.
¿Y si me atrevo a creer?, reflexionó en voz alta. Un murmullo de asombro recorrió la sala, donde los discípulos habían estado escuchando atentamente. Nadie podía negar el impacto de la verdad que estaba siendo revelada. De repente, Jesús sonrió, una sonrisa que llenaba todo su ser de luz. Entonces, si puedes creer, vivirás. Y cuando el Hijo del Hombre sea levantado, como la serpiente en el desierto, muchos verán y creerán. Nicodemo se sintió lleno de un asombro sin límites y a la vez una carga, porque entendía que el sacrificio no solo era de Jesús, sino también un llamado a su propio corazón. La hora se acercaba a un desenlace aún más significativo de lo que había imaginado, y así, mientras la noche se tornaba aún más oscura, la luz del significado de las palabras de Jesús iba alumbrando el camino hacia adelante, haciéndolo despertar a la realidad de su nueva vida. Sin embargo, en el aire pesado de la sala, un nuevo sentido de urgencia emergía. El camino hacia su transformación iba más allá de lo que Nicodemo había entendido originalmente. Una profunda convicción se apoderó de él: debo tomar una decisión. Pero antes de que eso ocurriera, sus pensamientos fueran vencidos por una inquietud. ¿Todo se tornará en oscuridad si no sigo este camino ahora? El tiempo se dilataba y las decisiones que cambiarían no solo su vida, sino la historia misma, estaban a la vista. La voz de Jesús resonó en su espíritu. Y lo que está por venir es aún más glorioso, Nicodemo. La revelación del amor eterno de Dios está por desplegarse como nunca antes en la historia. El susurro sagrado chilló en su alma. ¿Qué significaba eso para él y para el mundo? Estas verdades apenas empezaban a ser reveladas y el desenlace del plan divino se acercaba. La sala estaba sumida en el silencio reverente, mientras las palabras de Jesús parecían flotar en el aire cargado de una expectativa palpable. Nicodemo, quien había estado atrapado entre los mundos de la tradición y la revelación, sintió una chispa de esperanza y ansiedad. ¿Qué pasaría si se aventuraba a romper con las cadenas de su antigua vida? ¿Cómo puedo dar este paso?, se preguntó, su mente agitada por la lucha y la presencia tangible del Espíritu de Dios. Otras voces, más cautelosas, intentaban silenciar sus anhelos. Los murmullos de sus compañeros discípulos resonaban en su conciencia, su futuro parecía un abismo hacia lo desconocido. Pero la mirada de Jesús, penetrante y llena de compasión, lo sostenía en un lugar de promesa. Es necesario que el Hijo del Hombre esté levantado, y así atraerá a todos a sí mismo, continuó Jesús, como si profundizara en el misterio que Nicodemo aún no comprendía del todo. Su intuición le decía que estas palabras abarcaban una realidad que iba más allá de lo que sus ojos podían ver. De repente, un susurro recorrió la sala. Era el murmullo de los fariseos, que comenzaban a cuestionar la autoridad de Jesús con recelo. ¿Dónde está la prueba de sus enseñanzas? ¿Cómo podemos confiar en esta nueva doctrina? Las dudas se unieron a la tensión que crecía en el corazón de Nicodemo. Sin embargo, recordando la voz llena de poder de Jesús, hizo un esfuerzo por alzar la voz. ¿Acaso no nos ha enseñado que debemos conocer la verdad para ser liberados? Su declaración resonó en las almas presentes, algunas asintieron, otras murmuraron. En su interior, Nicodemo sentía que el cambio era inminente, pero el costo era alto. Todo es posible para el que cree, dijo Jesús, mirándolo intensamente. Con cada palabra, el ambiente se transformaba. El aire pesado parecía atravesado por una luz espiritual que iluminaba la propia oscuridad de Nicodemo. La fe es el puente hacia la nueva vida, continuó el maestro, y lo que pareces perder, en realidad, te será dado en abundancia. Era un desafío, y una promesa. Lo que estás pidiendo, repitió Nicodemo, es renunciar a mi vida, a mi posición, a lo que he llegado a ser. Las dudas regresaban a atormentarlo, añadiendo dudas a su ya conmocionado espíritu. ¿Seré capaz de abrazar este nuevo camino? Un momento de silencio profundo llenó la habitación. Jesús, sintiendo la lucha en su corazón, compartió con Nicodemo la historia del pueblo de Israel en el desierto, elevando la mirada hacia lo alto mientras recordaba cómo fueron rescatados por el poder de Dios a través de lo que parecía una serpiente levantada sobre un mástil. Tal vez no entiendas ahora, dijo con ternura, pero así como ellos miraron y vivieron, también tú encontrarás vida al mirarme a mí. Nicodemo sintió que su corazón se expandía mientras el peso de la verdad comenzaba a resonar en su interior. Había en su ser un deseo renovado de alcanzar lo eterno, de cruzar el umbral de la oportunidad para nacer de nuevo. Pero la balanza de su decisión pendía de un hilo. ¿Y si el costo es demasiado alto?, cuestionó, más a sí mismo que a Jesús. La noche oscura pareció abrazarlo con una opacidad despiadada,
y en su mente resonó la advertencia del mundo a su alrededor. Sin embargo, una luz de esperanza se encendió en su corazón que desafiaba las sombras. Si me atrevo a creer, ¿lo recibiré todo? No te preocupes, Nicodemo, dijo Jesús con un tono profundo de dulzura. He venido a buscar y salvar lo que se había perdido. El camino a la gloria de Dios es siempre el camino a casa. La sala parecía contener su aliento, y Nicodemo sintió la verdad de esas palabras penetrar en lo más profundo de su ser. La invitación a una vida transformada era más poderosa que todos sus miedos, mientras un escalofrío de revelación lo invadía, supo que no podía permanecer en el intermedio. La decisión debía ser tomada. El sacrificio estaba a la vista, pero con él, el futuro también se abría hacia un propósito mayor. La historia no era solo suya, estaba entrelazada con la redención del pueblo, y con cada elección hacia la luz, surgía un nuevo capítulo. Sin embargo, el eco de la advertencia de Jesús aún resonaba. Guarda en tu corazón lo que he venido a traerte. De cierto te digo, lo que está por venir es un misterio que superará aún tus más profundos deseos. Con esa revelación, el destino del mundo se acercaba a una encrucijada, y Nicodemo estaba a punto de jugar un papel crucial en un plan que iba más allá de su entendimiento. ¿Podría él, el maestro de Israel, ser un instrumento de la gloria de Dios? La oscuridad aún rodeaba la sala, pero la luz de la verdad comenzaba a emerger. La revelación del amor eterno de Dios estaba desenrollándose ante sus ojos, preparándolo para el próximo paso de su viaje, donde la historia no solo cambiaría su vida, sino también dejara huella en toda la humanidad. En medio de la atmósfera cargada, un silencio profundo se posó sobre todos los presentes. Jesús, con su mirada fija en Nicodemo, parecía estar esperando la respuesta de su corazón. La presión del momento pesaba, pero también lo hacía la presencia sublime del Espíritu de Dios. Nicodemo reunió sus pensamientos, sintiendo como si todo su ser se concentrara en el instante. Así que debo renacer, susurró Nicodemo, como si verbalizar la verdad le diera forma al concepto abstracto que había estado dando vueltas en su mente. La idea de ser nacido de nuevo sonaba como un reto monumental. ¿Cómo puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre? Sin embargo, en su interior, las palabras de Jesús comenzaban a tomar raíz. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, respondió Jesús, su voz resonando con una autoridad celestial. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, continuó, como si cada palabra estuviera destinada a despojar a Nicodemo de su escepticismo y revelarle un nuevo mundo. Mientras cada frase caía de los labios de Jesús, las imágenes del vasto desierto, de la libertad, de los cielos abiertos y de la manifestación del reino de Dios comenzaban a clarear en su mente. Era un nuevo amanecer. Nicodemo sentía que sus cadenas de tradición y ritos estaban comenzando a romperse. Sin embargo, la lucha interna no se disipaba completamente. En esta encrucijada espiritual, recordó las historias de su niñez, enseñanzas de los profetas que hablaban del Mesías prometido. ¿Serás tú el que dio cumplimiento a las profecías? La pregunta se formó en su mente como un eco de esperanza. La expectativa hizo vibrar su alma, pero al mismo tiempo, la preocupación lo envolvía. Si decido seguirte, mis hermanos, mis amigos me rechazarán. ¿Quién te ha dicho que eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas? Preguntó Jesús, retando suavemente a Nicodemo. La pregunta resonó en su corazón, como un espejo que reflejaba no solo su estatus, sino su ignorancia espiritual, al no reconocer al Hijo de Dios en medio de él. De cierto te digo, que nosotros hablamos lo que sabemos, y atestiguamos lo que hemos visto, y no recibís nuestro testimonio. Las palabras penetraron en la mente de Nicodemo, como un espejismo de revelación. En aquella sala, la realidad de su vida religiosa se desmoronaba, y la esencia de la salvación se le ofrecía en forma pura e inalterada. En ese momento, su espíritu clamaba por la verdad, deseando ardientemente la luz que Jesús le iluminaba. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, proclamó Jesús, estableciendo una conexión sagrada con la historia de salvación del pueblo. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La verdad inquebrantable de la fe se entrelazaba con su deseo de creer. Nicodemo, sintiendo el peso de las palabras y la luz del entendimiento en su interior, titubeó momentáneamente. ¿Es esto un camino viable para mí? Se me ha ofrecido la vida eterna, incluso a mí, el maestro que no ha reconocido al Salvador. Se cuestionó aún con incredulidad. En aquel instante,
el silencio profundo fue quebrado por una revelación divina. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa resonó en su alma y comenzó a llenar su corazón de un amor que todo lo abarca. Nicodemo miró a Jesús, y en esos ojos, vio la eternidad. Sin embargo, los ecos de su vida anterior lo mantenían cautivo. La verdad estaba sobre la mesa, y la decisión ardía en su pecho. En su mente, las dudas y la fe luchaban por el control. Aceptaría el regalo de Dios y lo consideraría suficiente, mientras Jesús lo observaba con una mezcla de amor y anhelo, el peso de su misión se posaba sobre ellos, como un fardo glorioso. Nicodemo sabía que la vida como él la conocía estaba a punto de cambiar, y que su elección afectaría no solo su destino, sino el de muchos otros. Con un profundo suspiro, sintió que el Espíritu de Dios comenzaba a llenar cada rincón de su ser, preparándolo para el gran desenlace. ¿Dónde me lleva esta fe que comienza a arder en mí? Nicodemo tomó un momento para contemplar la extensión de su respuesta. En ese espacio sagrado, donde la luz de verdad brillaba intensamente, no solo decidía por sí mismo, sino que el destino de generaciones venía implícito en su decisión. El corazón de Nicodemo se agitaba, iluminado por la esperanza, pero también cargado con la responsabilidad de lo que estaba en juego. El tiempo se acorta, el reino de Dios ha llegado, ¿estaré a la altura de la revelación? Reflexionó. Al final, la voz de Jesús resonó profundamente: la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La última frase se entrelazó con la tensión de la elección que le aguardaba. Nicodemo estaba al borde de un precipicio espiritual, el momento estaba por culminar en una balanza gloriosa entre la fe y la tradición. ¿Qué haré con esta luz?, se preguntó Nicodemo, consciente de que ante sí se extendía el llamado a una nueva vida, una que desdibujaba su pasado y ofrecía un futuro de redención. Mientras el relato continuaba, una verdad más profunda se acercaba a su vida: lo que estaba reservado para aquellos que creen, es aún más asombroso de lo que podría haber imaginado. ¿Sería él, Nicodemo, un pionero en la obra redentora de Dios? La respuesta aún estaba por llegar, y el misterio pronto se revelaría en la historia. El murmullo suave del viento comenzó a llenar el espacio sagrado donde Nicodemo y Jesús dialogaban. La atmósfera parecía vibrar con la promesa de algo grandioso, mientras palabras de eternidad danzaban con el aire. Nicodemo se sintió inmóvil, cautivado por la revelación que le había sido impartida. La idea del renacer lo tenía atrapado, su mente giraba como un torbellino. ¿Cómo puede esto ser?, se preguntó en su interior, mirando a aquel maestro que, a través de la simpleza de sus enseñanzas, ofrecía la complejidad de la vida eterna. A su alrededor, la noche hebrea se hacía más oscura, pero en su corazón, una chispa comenzaba a brillar. Necesito entender más, clamó su espíritu. Jesús, reconociendo la tormenta de dudas y anhelos que se arremolinaban en el corazón de Nicodemo, se inclinó hacia él, estableciendo un vínculo que iba más allá de lo físico. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dijo Jesús, mostrando la naturaleza mística y soberana de la transformación que ofrecía. Nicodemo asintió, aunque la imagen del viento le parecía esquiva. Trató de captar la profundidad de las palabras, pero la sed de entendimiento se intensificaba. El deseo de conocer a Dios de una manera íntima lo impulsó a hacer una pregunta más. ¿Acaso, en este acto de renacer, puedo dejar atrás el temor y la tradición que han guiado mi vida hasta ahora? De cierto te digo, replicó Jesús con seriedad y amor, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Cada sílaba tocaba el núcleo de Nicodemo. La revelación lo envolvía, y su esencia buscaba despojarse de todo lo inservible, de todo lo que le había atado a una vida de vacío. Recordó a Juan el Bautista, que había alzado la voz en el desierto, proclamando el arrepentimiento y el bautismo. ¿Podría ser que el agua de la que habla sea un símbolo de purificación? ¿Un baño que me libere de mis iniquidades?, se cuestionó. La idea era escalofriante, pero nueva, una vida nueva le parecía inalcanzable. Jesús, al ver su lucha, añadió: y todo aquel que cree en mí, tendrá vida eterna. Esa promesa, resonante y específica, golpeó con fuerza en el corazón de Nicodemo, como un rayo en la noche oscura. Esa vida que Jesús ofrecía no era simplemente existencia, sino una nueva identidad, una transformación radical que podía dar sentido a su ser. Sin embargo, el miedo de ser rechazado y los ecos de la crítica amenazaban su decisión.
En un susurro, como si el viento mismo fuera portador de la verdad, Jesús prosiguió, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El corazón de Nicodemo palpitaba, asimilando profundidades. Esa oferta de salvación era incondicional y universal. ¿Podría ser posible que incluso yo, un maestro entre los israelitas, pueda ser llamado y restaurado? Reflexionó, sintiendo la incredulidad desvanecerse lentamente. El momento cargado de elocuencia se alargaba, mientras Jesús miraba al alma de Nicodemo, invitándolo a dar el paso decisivo hacia la luz. La elección se presentaba ante él, jamás antes tan palpable. ¿Qué había de ser de su legado? Esas preguntas atraparon su mente. El silencio fue así interrumpido por un susurro celestial que llegó a lo más profundo de su ser. Recuerda, Nicodemo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Era un eco antiguo, un llamado a aquellos que se sentían menospreciados. Justo en ese instante, la luz brillaba más allá de las sombras de su vida anterior, cada vez más cerca de la claridad. Nicodemo, con los ojos bien abiertos ante la posibilidad de un nuevo comienzo, se preguntó, ¿seré el que se atreva a llevar el mensaje del Salvador, incluso en medio del rechazo? La respuesta no era ni clara ni fácil, pero la urgencia de la decisión ardía dentro de él, como el fuego del espíritu que empezaba a consumir su ser. El venidero desafío de aceptar a Jesús y su mensaje no era solamente personal, sino que resonaba con el eco de las generaciones pasadas. Era un camino que conllevaba transformación y estaba inmerso en el asombro de lo que Dios estaba por hacer. Él se prepara para un plan divino más magnífico de lo que puedo imaginar, pensó. Aquel instante se hizo en un silencio electrizante, donde la presencia de Dios estaba palpable. La realidad de la misión del Hijo se presentó solemnemente, mientras la historia de redención aguardaba un nuevo capítulo. Hoy es un día decisivo, sintió Nicodemo, con el corazón dispuesto a cruzar la línea entre la tradición y la gracia. ¿Qué camino tomaría? La respuesta se acercaba, y el destino de su alma se entrelazaba con el de muchos por venir. Una nueva vida lo invitaba a dejar atrás una historia, y así, un nuevo misterio comenzaba a tejerse en la obra redentora de Dios. Mientras la noche envolvía a Jerusalén, un profundo silencio se arremolinaba en la atmósfera, interrumpido solo por el susurro del viento, que parecía llevar consigo las esperanzas y temores de aquellos que buscaban respuestas. Nicodemo, atrapado entre la luz de la revelación y las sombras de sus dudas, experimentaba una lucha interna que resonaba en el alma de muchos. ¿Sería este el momento que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de su pueblo? ¿Cómo puede ser esto, maestro?, murmuró, sintiendo como su espíritu se estremecía ante el peso de la verdad que Jesús le había compartido. Sus palabras traían eco de lo prometido por los profetas, un anuncio de algo nuevo que estaba a punto de surgir. ¿Qué significa realmente nacer de nuevo? Los que son nacidos del Espíritu, respondió Jesús con una serenidad que parecía desafiar la complejidad de la conversación, recibirán una nueva naturaleza, un corazón transformado. Así como el pueblo de Israel tuvo que esperar por el cumplimiento de la promesa, tú también debes abrazar esta verdad. Las palabras del Maestro eran un recitar de las viejas profecías. En su mente resonaron las visiones de Ezequiel, quien había hablado de corazones de carne en lugar de corazones de piedra. Nicodemo no pudo evitar pensar en las escrituras que conocía tan bien. ¿El nuevo pacto, entonces? ¿Estás diciendo que todo este tiempo hemos estado buscando la respuesta en lo externo, cuando deberíamos haber dirigido nuestra mirada hacia adentro? Se cuestionó, sintiendo que una poderosa luz empezaba a romper el oscuro velo de su confrontación interna. De cierto te digo, continuó Jesús. El nuevo nacimiento te permitirá ver el reino de Dios, el cual es más grande y más soberano que lo que jamás te han enseñado. Las palabras reverberaban en el alma de Nicodemo, trazando un mapa de luz en su mente, iluminando caminos que nunca antes había considerado. Tantas preguntas, pensó Nicodemo. ¿Y si realmente es así? ¿Qué dirían mis colegas? Los fariseos no aceptarían este mensaje. Pero ¿qué hay de mi propia salvación, mi necesidad de conocer la verdad? La batalla dentro de su ser estaba tomando forma, y con cada frase que pronunciaba Jesús, sentía que una cadena de hierro se desvanecía. Los pensamientos se amontonaban en su mente mientras sus ojos buscaban la verdad en los del Maestro. ¿Y si este es el momento que he estado esperando? Podría ser un testigo de lo que otros no ven. Podría ser el primero en dar un paso hacia la luz. Recuerda, Nicodemo, lo interrumpió Jesús, Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
La grandeza de esta verdad, tan abrumadora y tan sencilla, penetró en su ser. El mensaje de salvación no era una mera abstracta, era un llamado a su corazón, una invitación a cruzar el umbral de la duda hacia la seguridad del amor divino. Pero, ¿qué significará esto para mí? La inquietud volvió a surgir. La oscuridad de la noche parecía reflejar su confusión interna. Podía sentir el miedo a la condena y al rechazo de sus pares planear sobre su espíritu, sin embargo, un fuego crepitante comenzaba a arder dentro de él. Si este es el camino que Dios ha establecido, entonces estoy dispuesto a seguirlo. Pero ¿cuánto costará? El aire se volvió más denso con la inevitable decisión que se acercaba. El viento susurró suavemente en sus oídos, como si el mismo cielo le instara a avanzar. El Espíritu sopla donde quiere, recordó las palabras de Jesús. ¿Qué haría ahora un hombre que ha sido tocado por la gracia de Dios, con corazón tembloroso y fe incipiente? Nicodemo miró a Jesús a los ojos, reconociendo la grandeza de lo que se le había ofrecido. ¿Se atrevería a dar un paso hacia adelante, confiar en este amanecer de esperanza como el nuevo Israel que anhelaba? Mientras la revelación del nuevo pacto lo envolvía, su corazón latía al unísono con la historia de redención que Dios estaba tejiendo. Un momento trascendental se estaba acercando, y la revelación de su soberanía brillaba en la lejanía. Hay algo más que debo comprender, algo que cambiará el curso de todo, pensó Nicodemo, y así, con el viento llevando sus palabras hacia las estrellas, Nicodemo enfrentó su destino, sintiendo que la vida y la muerte se entrelazaban en un diseño divino elegante. La historia de su vida estaba a punto de cruzar la senda de la esperanza, y un misterio aún mayor se desplegaba ante él. Pronto, el mundo entero conocerá al Mesías, y mi legado será parte de su historia. Mientras la luz de la mañana comenzaba a romper en el horizonte, Nicodemo se encontraba en su hogar, envuelto en un remolino de pensamientos. Aquella noche había decidido no volver a ser el mismo. La encarnación de la verdad había llegado a su vida en la figura de Jesús, y aunque el temor seguía acechando en su corazón, la chispa de la esperanza había comenzado a brillar con fuerza. El recuerdo del Maestro resonaba en su interior, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cada palabra atribuida a Jesús aún reverberaba en su ser. Había llegado un momento de decisión. Nicodemo sintió que no podía continuar ocultando su fe si realmente deseaba experimentar ese nuevo nacimiento del que había hablado Jesús. La voz de su conciencia le instaba a actuar, a dar un paso decisivo, no solo por su propia salvación, sino también por su pueblo. Al término del día, una conmoción estalló en Jerusalén. Las noticias sobre los milagros de Jesús corrían como un fuego en la pradera. Mientras los fariseos discutían y cuestionaban, Nicodemo se levantó con renovada determinación, decidido a enfrentar la intimidación de sus colegas. Sin temores, se dirigió al Sanedrín, donde sabía que sus compañeros criticarían la lección que él había aprendido. Es necesario primero escuchar y conocer, argumentó Nicodemo con firmeza en medio del clamor, recordando las palabras de Jesús. ¿Estamos actuando imparcialmente al condenar a un hombre sin escuchar lo que tiene que decir? Sus palabras sorprendieron y desconcertaron a algunos miembros del consejo, pero otros lo miraron con desprecio. La voz de Caifás resonó en la sala, implacable y llena de autoridad. Eso es una locura, Nicodemo. Debemos mantener nuestras tradiciones. Pero Nicodemo, lejos de retroceder, mantuvo la mirada firme. Debemos reconocer que Jesús hace obras que solo Dios puede hacer. Tal vez estamos demasiado atrapados en nuestras tradiciones para ver la verdad que se desarrolla ante nosotros. El murmuro de la multitud se hizo más fuerte y las voces comenzaron a chocar. La tensión era palpable. Sin embargo, aunque parecía que Nicodemo estaba solo, algo en su interior le decía que había valido la pena enfrentar el rechazo. Había luchado contra la oscuridad y había iluminado una chispa de diálogo entre la verdad y la tradición. A medida que los días pasaban, Jesús fue arrestado y llevado ante los líderes religiosos, enfrentando el juicio que marcaría el destino de la humanidad. En cada paso, Nicodemo sintió una creciente angustia. La escena que se desplegaba ante él era desgarradora, y la injusticia lo oprimía como nunca antes. Pero, confiando en sus convicciones, no se dio por vencido. Él había decidido convertirse en un defensor de Jesús. Cuando llegaron al lugar del juicio, Nicodemo se acercó, sintiendo que su corazón latía con fervor ante la multitud que clamaba por la crucifixión. «Es un hombre justo», exclamó, antes de que otros pudieran silenciar su voz. «¿Cómo puede seguirse esta injusticia? Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte». Su voz resonó con convicción, pero el odio y la envidia se alzaron como un torrente de rabia. Al final, Nicodemo fue incapaz de detener lo inevitable.
Jesús fue llevado a la cruz, y el peso del dolor abrumó el corazón de cada seguidor. Pero en su interior, Nicodemo vio una esperanza inquebrantable. La muerte no era el final. Postrado en su cama, no podía dejar de pensar en las palabras que Jesús le había dicho: el Hijo del Hombre debe ser levantado. Su inconsciente se llenó de imágenes de salvación y redención. Y cuando finalmente se erguía, decidió que su voz no se apagaría. Días después, al pie de la cruz, Nicodemo, junto con José de Arimatea, se hizo cargo del cuerpo de Jesús. En ese acto, entendió su papel en la historia de salvación. Mientras envolvían el cuerpo en lienzos y lo ungían, se dieron cuenta de que, aunque la muerte había llegado, algo eterno había comenzado. Era un nuevo comienzo. Al regresar, vio a los seguidores de Jesús desolados. En sus corazones resonaba la verdad que había compartido con ellos, la esperanza de que aquello que parecía el final no era más que el principio de una nueva vida. Nicodemo se arremangó las vestiduras y respiró hondo, dispuesto a seguir el legado del Maestro. Con el sol alzándose, un nuevo amanecer se extendía no solo sobre Jerusalén, sino sobre el mundo. Nicodemo entendió que su viaje de nacer de nuevo estaba lejos de haber terminado, había sido un llamado a llevar la luz de la verdad al mundo. Así, tomó su lugar en la historia de la fe, no como un fariseo, sino como un hombre renovado por la revelación y el sacrificio del amor eterno de Dios. El futuro lo esperaba, y era brillante. Esta historia nos recuerda a todos que el camino hacia la verdad puede ser difícil, pero nunca es imposible. Dediquémonos a seguir la luz que nos guía, a enfrentar nuestras dudas y a unir nuestras voces en la proclamación de lo que hemos visto y oído. Actúa ahora. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas, deja un like ahora para alimentar el algoritmo, comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de impulsar la verdad. No esperes ni un segundo más.